Hay una pregunta que los seres humanos han vuelto a formular en cada época de guerra, en cada momento de colapso, en cada instante en que el mundo parece acercarse a un borde invisible. No es una pregunta nueva. Es, posiblemente, la pregunta más antigua que existe. ¿Fue esto advertido? ¿Alguien, en algún momento del pasado remoto, vio lo que estamos viviendo ahora? Hoy, mientras los titulares hablan de guerras que no terminan, de alianzas que se rompen y se reconfiguran con una velocidad desconcertante, de tecnologías que cambian el equilibrio del poder en cuestión de meses, de una región del planeta que lleva milenios siendo el centro de conflictos que parecen tener raíces más profundas que la política o la economía, esa pregunta vuelve con una fuerza inusual. Y no la formulan solamente creyentes. La formulan historiadores, analistas geopolíticos, diplomáticos y ciudadanos comunes que sienten, con una mezcla de fascinación y vértigo, que algo en los eventos actuales suena conocido, como un eco que viene de muy lejos, como si alguien ya hubiera descrito esto mucho antes de que ocurriera, con palabras escritas sobre pergamino en una lengua que el mundo ha olvidado hablar pero no ha olvidado leer. Este video no pretende darte respuestas definitivas. No te dirá que vivimos el fin del mundo, ni que los eventos de hoy son el cumplimiento exacto de ninguna profecía en particular. Lo que sí intentará hacer es algo más difícil y, en muchos sentidos, más valioso: acompañarte en un análisis serio, histórico y reflexivo de textos que llevan siglos siendo interpretados, malinterpretados, temidos y estudiados. Textos que nacieron en medio de crisis reales, pronunciados por figuras reales, ante pueblos que también vivían con la sensación abrumadora de que su mundo estaba a punto de desmoronarse, y que descubrieron, como nosotros seguimos descubriendo, que el presente siempre parece el momento más urgente que ha existido. La pregunta que guiará cada minuto de este recorrido es simple pero profunda: ¿por qué estas palabras antiguas siguen pareciendo actuales? ¿Es coincidencia? ¿Es ciclo histórico? ¿O hay algo en la condición humana que hace que ciertas crisis se repitan con una fidelidad casi matemática? ¿Son estas palabras la descripción de un destino inevitable? ¿O son algo más sutil y más perturbador? Un espejo en el que cada época reconoce su propio rostro sin querer admitirlo. Empieza por el principio. No por el principio del mundo, sino por el principio del problema. Imagina el siglo VIII antes de la Era Común. Cierra los ojos por un momento y trata de situarte en ese mundo. El antiguo Oriente Próximo es un tablero de ajedrez en movimiento permanente y brutal. El imperio asirio avanza desde el norte como una máquina de guerra sin precedentes en la historia conocida hasta ese momento. Sus ejércitos no solo conquistan, deportan poblaciones enteras, borran identidades culturales de generaciones, reescriben la geografía humana con una eficiencia que sus contemporáneos observan con una mezcla de horror y fascinación. Al sur, Egipto, el poder más antiguo del mundo conocido, observa con cautela, calculando cuándo conviene intervenir y cuándo conviene retroceder. En el centro de todo esto, entre esas dos masas de poder que se mueven como placas tectónicas, un pequeño reino llamado Judá y al norte de él el reino de Israel intentan sobrevivir en la grieta entre dos imperios. Son estados pequeños, vulnerables en términos militares, incapaces de enfrentarse directamente a ninguno de los poderes que los rodean. Sus líderes toman decisiones imposibles todos los días: aliarse con Egipto y arriesgarse a provocar a Asiria, pagar tributo a Asiria y perder la soberanía que los define como naciones, resistir y arriesgarlo todo. Es en este contexto, en esta atmósfera de amenaza constante, de decisiones imposibles y de un horizonte que se oscurece cada año un poco más, donde surge Isaías de Jerusalén. No es un profeta en el sentido que el imaginario popular suele evocar, un hombre solitario en una cueva con visiones abstractas del futuro. Isaías es un consejero político, un intelectual vinculado a la corte real de Judá, alguien que entiende la geopolítica de su tiempo con una agudeza que lo hace incómodo para los reyes que lo escuchan. Tiene acceso a información, conoce las alianzas, conoce los movimientos de los ejércitos, conoce el estado de las finanzas del reino, y lo que Isaías dice no es solo predicción, es diagnóstico brutal. Es una lectura del presente que proyecta consecuencias que nadie quiere escuchar. Cuando Isaías habla de naciones que se levantarán contra naciones, de reinos contra reinos, de guerras que vendrán desde el norte y devastarán lo que el presente considera seguro, no está fabricando fantasía. Hay una pregunta que los seres humanos han vuelto a formular en cada época de guerra, en cada momento de colapso, en cada instante en que el mundo parece acercarse a un borde invisible. No es una pregunta nueva. Es, posiblemente, la pregunta más antigua que existe. ¿Fue esto advertido? ¿Alguien, en algún momento del pasado remoto, vio lo que estamos viviendo ahora? Hoy, mientras los titulares hablan de guerras que no terminan, de alianzas que se rompen y se reconfiguran con una velocidad desconcertante, de tecnologías que cambian el equilibrio del poder en cuestión de meses, de una región del planeta que lleva milenios siendo el centro de conflictos que parecen tener raíces más profundas que la política o la economía, esa pregunta vuelve con una fuerza inusual. Y no la formulan solamente creyentes. La formulan historiadores, analistas geopolíticos, diplomáticos y ciudadanos comunes que sienten, con una mezcla de fascinación y vértigo, que algo en los eventos actuales suena conocido,
como un eco que viene de muy lejos, como si alguien ya hubiera descrito esto mucho antes de que ocurriera, con palabras escritas sobre pergamino en una lengua que el mundo ha olvidado hablar pero no ha olvidado leer. Este video no pretende darte respuestas definitivas. No te dirá que vivimos el fin del mundo, ni que los eventos de hoy son el cumplimiento exacto de ninguna profecía en particular. Lo que sí intentará hacer es algo más difícil, y en muchos sentidos, más valioso. Acompañarte en un análisis serio, histórico y reflexivo de textos que llevan siglos siendo interpretados, malinterpretados, temidos y estudiados. Textos que nacieron en medio de crisis reales, pronunciados por figuras reales, ante pueblos que también vivían con la sensación abrumadora de que su mundo estaba a punto de desmoronarse, y que descubrieron, como nosotros seguimos descubriendo, que el presente siempre parece el momento más urgente que ha existido. La pregunta que guiará cada minuto de este recorrido es simple pero profunda: ¿por qué estas palabras antiguas siguen pareciendo actuales? ¿Es coincidencia? ¿Es ciclo histórico? ¿O hay algo en la condición humana que hace que ciertas crisis se repitan con una fidelidad casi matemática? ¿Son estas palabras la descripción de un destino inevitable? ¿O son algo más sutil y más perturbador, un espejo en el que cada época reconoce su propio rostro sin querer admitirlo? Empieza por el principio. No por el principio del mundo, sino por el principio del problema. Imagina el siglo VIII antes de la era común. Cierra los ojos por un momento y trata de situarte en ese mundo. El antiguo Oriente Próximo es un tablero de ajedrez en movimiento permanente y brutal. El imperio asirio avanza desde el norte como una máquina de guerra sin precedentes en la historia conocida hasta ese momento. Sus ejércitos no solo conquistan, deportan poblaciones enteras, borran identidades culturales de generaciones, reescriben la geografía humana con una eficiencia que sus contemporáneos observan con una mezcla de horror y fascinación. Al sur, Egipto, el poder más antiguo del mundo conocido, observa con cautela, calculando cuándo conviene intervenir y cuándo conviene retroceder. En el centro de todo esto, entre esas dos masas de poder que se mueven como placas tectónicas, un pequeño reino llamado Judá, y al norte de él el reino de Israel intentan sobrevivir en la grieta entre dos imperios. Son estados pequeños, vulnerables en términos militares, incapaces de enfrentarse directamente a ninguno de los poderes que los rodean. Sus líderes toman decisiones imposibles todos los días: aliarse con Egipto y arriesgarse a provocar a Asiria, pagar tributo a Asiria y perder la soberanía que los define como naciones, resistir y arriesgarlo todo. Es en este contexto, en esta atmósfera de amenaza constante, de decisiones imposibles y de un horizonte que se oscurece cada año un poco más, donde surge Isaías de Jerusalén. No es un profeta en el sentido que el imaginario popular suele evocar, un hombre solitario en una cueva con visiones abstractas del futuro. Isaías es un consejero político, un intelectual vinculado a la corte real de Judá, alguien que entiende la geopolítica de su tiempo con una agudeza que lo hace incómodo para los reyes que lo escuchan. Tiene acceso a información, conoce las alianzas, conoce los movimientos de los ejércitos, conoce el estado de las finanzas del reino. Y lo que Isaías dice no es solo predicción, es diagnóstico brutal. Es una lectura del presente que proyecta consecuencias que nadie quiere escuchar. Cuando Isaías habla de naciones que se levantarán contra naciones, de reinos contra reinos, de guerras que vendrán desde el norte y devastarán lo que el presente considera seguro, no está fabricando fantasías apocalípticas para asustar a su audiencia, está describiendo la realidad que ve todos los días con sus propios ojos. Asiria ya ha devorado varios reinos que tenían exactamente la misma confianza en su seguridad que Judá. El patrón es claro para cualquiera que esté dispuesto a mirarlo. Lo que Isaías añade es una capa de interpretación moral y teológica a esos eventos políticos. Para él, los imperios son instrumentos en una narrativa más grande. El verdadero eje de la historia no es el poder militar, sino algo más difícil de cuantificar, algo que los análisis políticos convencionales de su época no podían ver. Eso es lo primero que conviene comprender cuando nos acercamos a la literatura profética bíblica. Estos textos no son horóscopos. Son análisis de época envueltos en lenguaje teológico, pronunciados por figuras que tenían acceso privilegiado a la información de su tiempo y que intentaban dar sentido a lo que veían. Que sus palabras hayan sobrevivido milenios y sigan resonando es un fenómeno que merece ser estudiado con cuidado, sin el entusiasmo superficial que simplifica su complejidad ni con el descarte automático que las reduce a superstición antigua. Avancemos una generación. Estamos ahora en el siglo VII antes de la era común, y el escenario ha cambiado, pero la angustia es la misma, quizás más intensa. Asiria ha caído, devorada por las mismas dinámicas de sobreextensión y colapso interno que devoran a todos los imperios eventualmente. Babilonia ha emergido como el nuevo poder dominante, más joven, más agresivo, menos predecible. Y un profeta llamado Jeremías observa desde Jerusalén, la ciudad que ha sobrevivido a Asiria y que por eso mismo cree ser invulnerable, cómo ese mismo orgullo la conduce inexorablemente hacia su destrucción.
Jeremías es uno de los personajes más profundamente humanos de toda la literatura bíblica. No es heroico ni distante ni cómodo consigo mismo. Es un hombre que llora abiertamente, que duda de su propia misión, que maldice el día en que nació, que intenta advertir a sus contemporáneos y es ignorado sistemáticamente, que es encarcelado por decir en voz alta lo que el poder prefiere no escuchar, que es acusado de traición precisamente porque tiene la valentía de decir una verdad inconveniente en el momento más inconveniente posible. Lo que le dice a Jerusalén es devastador en su claridad: la ciudad caerá, Babilonia vendrá, no hay alianza política con Egipto que pueda evitarlo. No hay retórica religiosa sobre la protección divina que cambie el resultado de las malas decisiones acumuladas. La única salida es rendirse a lo inevitable y sobrevivir para reconstruir. Los líderes de Jerusalén eligen no escucharlo. Prefieren la narrativa más cómoda, la que tiene más audiencia, la que produce menos malestar, que Dios protegerá la ciudad, que el templo es una garantía inviolable, que todo saldrá bien porque siempre ha salido bien. Es más fácil creer eso que enfrentar la posibilidad de que las propias decisiones hayan creado las condiciones de la catástrofe. En el año 586 antes de la era común, Nabucodonosor entra en Jerusalén, derriba el templo que se consideraba eterno y deporta a una parte significativa de la población a Babilonia. Lo que Jeremías había dicho que pasaría, exactamente eso, pasó. Este momento, la caída de Jerusalén y el comienzo del exilio babilónico, es uno de los eventos más transformadores en la historia del pensamiento religioso occidental. Es el momento en que la pregunta deja de ser ¿cómo evitamos la catástrofe? Y se convierte en cómo sobrevivimos a ella y qué significa para nuestra comprensión de todo lo que creíamos. Y es en ese contexto de catástrofe colectiva, de identidad fracturada, de fe puesta a prueba de la manera más brutal posible, donde emerge la literatura profética más densa, más simbólica, más difícil de interpretar pero también más poderosa, los textos de Ezequiel y más tarde los de Daniel. Ezequiel es un sacerdote deportado a Babilonia que escribe desde el exilio, no desde la comodidad de un estudio ni desde la distancia segura del análisis académico. Escribe desde la experiencia de haber perdido todo lo que daba sentido a su vida, el templo, la ciudad, la continuidad de su comunidad. Y sus visiones son radicalmente diferentes de las de Isaías o Jeremías, que escribían en prosa relativamente accesible. Las visiones de Ezequiel son extraordinariamente visuales, densas, casi alucinatorias en su especificidad, criaturas con 4 rostros que se mueven en todas direcciones sin girarse, ruedas dentro de ruedas llenas de ojos que ven en todas las direcciones, un valle vasto cubierto de huesos secos que vuelven a cubrirse de carne y a levantarse. Una ciudad perfecta medida con una caña de medir, con proporciones exactas, con puertas que llevan los nombres de las tribus, un ejército de naciones que desciende desde el norte contra una Israel restaurada. ¿Qué significaban estas visiones para los exiliados que las escuchaban? Significaban, ante todo, que el Dios de Israel no había sido derrotado junto con Jerusalén ni deportado junto con el pueblo, que la historia tenía una continuidad que el desastre presente no podía borrar, que habría un retorno, una reconstrucción, un futuro que todavía valía la pena imaginar. Las visiones de Ezequiel son, antes que nada, literatura de resistencia. Son la respuesta de una comunidad destruida a la pregunta más difícil que puede hacerse una comunidad. ¿Tiene sentido seguir siendo lo que somos cuando todo lo que nos definía ha sido eliminado? Pero Ezequiel también escribe algo que se convertiría en uno de los textos proféticos más debatidos de toda la historia de la interpretación, la visión de Gog y Magog, en los capítulos 38 y 39 de su libro. Aquí, Ezequiel describe una gran coalición de naciones que vendrá desde el norte contra Israel en un tiempo futuro, en un periodo que él describe con las frases «en los últimos años» o «en los últimos tiempos». Esta coalición incluye nombres que han ocupado a los eruditos durante siglos intentando identificarlos con pueblos específicos: Mesec, Tubal, Gomer, Persia, Etiopía, Libia. La coalición avanzará como una nube que cubre la tierra, con ejércitos innumerables, caballos y jinetes, escudos y cascos, arcos y flechas, y será destruida sobre las montañas de Israel por una intervención que las fuerzas militares convencionales no pueden explicar. Durante 25 siglos, en cada época de crisis, cada generación ha intentado identificar a Gog con el enemigo más temido de su tiempo. Para los judíos del período helenístico, Gog podía ser el rey seleucida que profanó el templo. Para los padres de la iglesia primitiva, Gog era Roma. Para los comentaristas medievales, era el Islam, que avanzaba desde el sur y el este. Para algunos intérpretes del siglo XIX, era Rusia, identificación que se volvió enormemente popular entre los lectores protestantes anglosajones y que de alguna manera sigue siendo la más común entre los intérpretes futuristas contemporáneos. Para otros intérpretes del siglo XXI, Gog es Irán, o es una coalición de Rusia e Irán, o es cualquier fuerza que en el mapa geopolítico actual parece estar alineándose contra Israel. El texto de Ezequiel ha funcionado a lo largo de los siglos como una especie de espejo inquietante. En él,
Cada época ve reflejado a su propio adversario más temido con rasgos que parecen encajar con una precisión desconcertante. Y esa observación, si se la toma en serio, nos dice algo importante sobre la naturaleza de la interpretación profética. Dice que estos textos tienen una cualidad que los teólogos llaman polivalencia. Su simbolismo es lo suficientemente abierto, lo suficientemente denso y lo suficientemente resonante como para que cada generación pueda encontrar en él un reflejo de su propia realidad particular. Esto puede interpretarse de maneras radicalmente distintas según el punto de partida. Para los creyentes que sostienen la inspiración divina de los textos, esa polivalencia es evidencia de que el texto trasciende su contexto original y apunta hacia algo que ninguna generación anterior ha podido identificar definitivamente porque todavía no ha ocurrido. Para los historiadores críticos que abordan los textos como documentos humanos de su época, esa misma polivalencia es evidencia de que los textos son suficientemente ambiguos como para adaptarse a cualquier contexto, lo cual precisamente hace que no puedan considerarse predicciones verificables en el sentido científico del término. Ambas posiciones son intelectualmente respetables, y la honestidad obliga a reconocer que ninguna de las dos puede probarse de manera definitiva. Avanzamos en el tiempo, llegamos al libro de Daniel, y aquí la conversación se vuelve todavía más compleja, porque el libro de Daniel es, desde cualquier punto de vista, uno de los textos más extraordinarios que ha producido la tradición judía. Literariamente es fascinante, relata las aventuras de un joven judío extraordinariamente dotado en la corte babilónica, que navega las intrigas del poder con una combinación de integridad y habilidad que lo hace inolvidable como personaje. Pero la segunda mitad del libro es literatura apocalíptica en estado puro, un estilo caracterizado por visiones simbólicas de una complejidad deslumbrante, ángeles que actúan como intérpretes de lo que el profeta no puede comprender por sí solo, números con significados ocultos que han alimentado especulaciones sin fin, y un esquema general de la historia que la muestra avanzando hacia una conclusión inevitable. El debate académico sobre el libro de Daniel es uno de los más ricos y también uno de los más reveladores en toda la historia de la crítica bíblica. Los eruditos conservadores sostienen que el libro fue escrito en el siglo VI antes de la Era Común, tal como el texto afirma, y que su precisión respecto a eventos que ocurrirían siglos después es evidencia de su carácter profético genuino. Los historiadores críticos, que incluyen a la mayoría de los especialistas en el campo de manera independiente de sus creencias personales, señalan que el texto refleja los eventos del período del rey seleucida Antíoco IV Epífanes, que gobernó entre el año 175 y el 163 antes de la Era Común, con un nivel de detalle y precisión que es estadísticamente más consistente con un documento escrito durante ese periodo, usando la convención literaria de la pseudoepigrafia, que con una predicción de siglos antes. Independientemente de cuándo fue escrito, lo que Daniel comunica es un esquema de la historia que ha influido de manera enorme en el pensamiento político y religioso de Occidente, y cuyas implicaciones se siguen sintiendo hoy. La idea de que los grandes imperios de la historia son parte de una secuencia ordenada, la idea de que esa secuencia tiene una dirección, la idea de que todos los imperios humanos, por más poderosos que parezcan en su momento de apogeo, son estructuralmente temporales y eventualmente darán paso a algo radicalmente diferente. La famosa visión de la estatua con cabeza de oro que representa a Babilonia, pecho de plata que representa al siguiente imperio, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro que se vuelven progresivamente más frágiles, ha sido aplicada a prácticamente todos los esquemas de historia universal que han existido desde que el texto fue escrito. Los padres de la Iglesia la aplicaban a la secuencia Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Los reformadores protestantes la aplicaban a Roma como el último gran imperio antes del desenlace. Los intérpretes dispensacionalistas del siglo XIX en adelante la aplicaban a una confederación política futura que abarcaría el territorio del antiguo imperio romano. Y hoy hay quienes la aplican a la Unión Europea, a la ONU, a cualquier estructura de gobernanza global que concentre demasiado poder en demasiadas pocas manos. El texto sigue siendo leído. El texto sigue siendo aplicado, y el texto sigue resistiéndose a ser encasillado definitivamente en ninguna de esas aplicaciones. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante, porque no es solo el contenido de estas visiones lo que ha sobrevivido a los siglos, es la dinámica que rodea su interpretación. El patrón es casi siempre el mismo, con una regularidad que debería darnos que pensar. Una generación vive en crisis. Ve guerras, colapsos de estructuras de poder que parecían permanentes, hambrunas, epidemias, cambios tecnológicos o políticos que trastornan el orden establecido hasta hacerlo irreconocible. Y en ese contexto de desorientación y urgencia, relee los textos proféticos y encuentra en ellos su propia situación descrita con una exactitud que parece sobrenatural. El vocabulario de la profecía se convierte en el vocabulario de la crisis presente. Este patrón ha ocurrido con una regularidad extraordinaria a lo largo de la historia. Ocurrió cuando Roma saqueó Jerusalén en el año 70 de la Era Común y las comunidades judías y cristianas leyeron en ese evento el cumplimiento de múltiples profecías.
Ocurrió durante las invasiones de los pueblos germánicos que acabaron con la unidad del Imperio Romano en Occidente, cuando figuras como Agustín de Hipona escribieron obras monumentales intentando dar sentido teológico a lo que parecía el fin del mundo civilizado. Ocurrió durante las cruzadas, cuando tanto los ejércitos que marchaban hacia Tierra Santa como los que los enfrentaban estaban impregnados de expectativas escatológicas que daban a la violencia una dimensión que trasciende lo puramente político. Ocurrió durante la Reforma Protestante, cuando Lutero y muchos de sus contemporáneos estaban convencidos de vivir en los últimos días del presente orden del mundo, y cuando las imágenes del Apocalipsis se convirtieron en lenguaje político de primer orden. Ocurrió durante la Revolución Francesa, que para muchos observadores religiosos de su tiempo parecía el cumplimiento de las bestias del Apocalipsis, la destrucción de los tronos establecidos, la profanación de las instituciones sagradas, el caos que precede al fin. Ocurrió durante las guerras napoleónicas, cuando Napoleón fue identificado por predicadores populares en múltiples países como el Anticristo o como el Heraldo del Anticristo, con argumentos que en su momento sonaban bastante convincentes. Ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuya escala de destrucción sin precedente hizo que muchos creyentes consideraran imposible que la historia pudiera continuar mucho más después de ella. Ocurrió de manera particularmente intensa durante la Segunda Guerra Mundial y en sus años inmediatamente posteriores, cuando el Holocausto y la creación del Estado de Israel en 1948 produjeron una convergencia de eventos que pareció a millones de creyentes una confirmación casi indiscutible de las profecías bíblicas. Esta repetición del patrón a lo largo de la historia no necesariamente invalida las profecías ni confirma su eventual cumplimiento, pero sí nos invita, con urgencia, a ser más cuidadosos en cómo las interpretamos y en cómo medimos la certeza de nuestras interpretaciones. Si cada generación cree con sinceridad plena estar viviendo el momento final, y sin embargo la historia continúa generación tras generación, eso nos dice algo importante sobre la naturaleza de la convicción sincera. Es necesaria pero no suficiente. El fervor con que se cree algo no es evidencia de que ese algo sea correcto. Pero llegamos al Apocalipsis, y la conversación se vuelve todavía más compleja, todavía más rica, todavía más difícil de simplificar. El libro del Apocalipsis, conocido también como el libro de Revelación, es posiblemente el texto más intensamente debatido de toda la literatura cristiana y uno de los más influyentes en la historia de la cultura occidental de los últimos 2 milenios. Escrito probablemente durante el reinado del emperador romano Domiciano, en el último tercio del siglo I de la Era Común, está dirigido a 7 comunidades específicas en la región que hoy llamamos Turquía Occidental, comunidades que enfrentaban persecución activa, presión social y económica para participar en el culto imperial como señal de lealtad al Estado, y una pregunta existencial que les quemaba desde adentro. ¿Tiene sentido seguir siendo fieles a lo que creemos cuando el poder que nos persigue tiene todos los ejércitos, todos los recursos y toda la estructura legal de su lado? Lo primero que conviene entender sobre el Apocalipsis es algo que los estudiosos repiten constantemente pero que el imaginario popular olvida con igual constancia. Este libro no fue escrito para lectores del siglo XXI. Fue escrito para comunidades del siglo I que conocían perfectamente el código simbólico en que estaba escrito, porque ese código era el lenguaje de su época. El número 666, que en los imaginarios populares modernos evoca imágenes de chips subcutáneos, sistemas de pago digital y control biométrico, era en el contexto original, casi con certeza una referencia al número en clave del emperador Nerón, usando la práctica de la gematría, en que las letras de un nombre tienen valor numérico correspondiente. La bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos no era la descripción de un líder político del futuro distante, era una representación del Imperio Romano vista desde la perspectiva de sus víctimas, desde abajo, desde los que sufrían su peso sobre sus espaldas todos los días. Las 7 cabezas eran las 7 colinas de Roma. Babilonia la Grande no era una ciudad futura, era el nombre en código de Roma, la ciudad que había destruido Jerusalén y que controlaba todo el mundo conocido con una brutalidad que sus admiradores estéticos preferían no ver. Todo esto lo establecen los estudiosos bíblicos de prácticamente todas las tradiciones teológicas serias, independientemente de sus posiciones doctrinales. Donde las posiciones divergen con fuerza es en la pregunta siguiente: ¿el Apocalipsis es solo eso, un documento del siglo I dirigido con precisión a sus contemporáneos? ¿O hay dimensiones del texto que apuntan más allá de ese contexto inmediato hacia algo que ninguna generación anterior ha podido identificar definitivamente? Las 3 grandes escuelas de interpretación ofrecen respuestas radicalmente distintas a esa pregunta. La escuela preterista, cuyo nombre viene del latín que significa pasado, sostiene que el libro fue cumplido casi en su totalidad en los eventos del siglo I, principalmente en la destrucción de Jerusalén por Roma en el año 70 y en la eventual caída del Imperio Romano. Para el preterismo, el Apocalipsis es un documento histórico de importancia fundamental que no debe leerse como un mapa del futuro, sino como una carta pastoral escrita en código para comunidades bajo persecución.
La escuela historicista, que fue dominante durante la Reforma Protestante y que sigue teniendo defensores serios, ve en el libro una panorámica de toda la historia de la Iglesia desde el siglo I hasta el presente, con cada sello, cada trompeta y cada copa correspondiendo a periodos históricos identificables a través del estudio cuidadoso de los registros. La escuela futurista, que ha dominado el protestantismo evangélico especialmente en el mundo anglosajón desde el siglo XIX, ve en el libro una descripción detallada de eventos que aún no han ocurrido, un guión para el futuro que incluye un periodo de tribulación de intensidad sin precedente, la aparición de un líder político mundial con características que el texto llama bestia o anticristo, y una intervención directa de lo divino en la historia que transforma radicalmente las condiciones de la existencia humana. Cada una de estas escuelas puede señalar evidencias textuales e históricas sólidas en apoyo de su posición. Cada una tiene también puntos débiles que las otras señalan con razón. Y cada una ha generado a lo largo de los siglos interpretaciones extraordinariamente detalladas y en muchos casos intelectualmente rigurosas del mismo texto. El hecho de que las tres coexistan y sigan produciendo literatura teológica vigorosa después de siglos de debate dice algo esencial sobre la riqueza y la irreducible ambigüedad del texto que estudian. Lo que ninguna de estas escuelas puede evitar, sin embargo, es la pregunta que el mundo actual plantea con una urgencia que pocas épocas anteriores han igualado con tanta nitidez. Pensemos en lo que está ocurriendo con la precisión que un análisis honesto requiere. Israel existe como Estado-nación desde 1948, un hecho sin precedente en 2 milenios de historia. Esa sola circunstancia transformó radicalmente el paisaje de la interpretación profética, especialmente para los intérpretes futuristas, que veían en la dispersión y eventual reagrupamiento del pueblo judío en su tierra ancestral una de las condiciones que los textos proféticos parecían señalar como necesarias antes del desenlace que describían. Antes de 1948, esa condición parecía improbable en cualquier horizonte temporal razonable. Después de 1948, lo improbable se había vuelto real. Desde 1948, el Estado de Israel ha sobrevivido múltiples guerras de existencia con sus vecinos, en algunas de las cuales la correlación de fuerzas hacía que su supervivencia pareciera estadísticamente improbable. Ha desarrollado una capacidad militar con niveles de sofisticación que lo convierten en uno de los actores militares más avanzados del mundo, desproporcionado respecto a su tamaño y su población. Ha construido alianzas estratégicas con potencias globales que habrían parecido inconcebibles décadas atrás, y ha mantenido en tensión permanente a toda una región del planeta, siendo simultáneamente el actor que más divisiones genera en los organismos internacionales y el que más debates teológicos activa en las comunidades religiosas de múltiples tradiciones. La geopolítica del Medio Oriente contemporáneo tiene en Israel uno de sus puntos de mayor concentración de presiones convergentes. Las tensiones con Irán tienen dimensiones que van más allá de la política. Son tensiones entre dos visiones del mundo, dos lecturas de la historia, dos formas de entender la legitimidad del poder y el destino de las naciones. Los actores no estatales que operan en el Líbano, en Gaza, en Yemen, en Irak y en Siria son instrumentos de una estrategia regional que ninguno de ellos controla completamente. Las grandes potencias que tienen presencia o intereses en la región sostienen posiciones que a veces se contradicen directamente entre sí, creando un escenario en que los errores de cálculo tienen consecuencias que se expanden rápidamente más allá de lo que ningún actor pretendía. El conflicto entre Israel y sus adversarios no es simplemente un conflicto territorial o político en el sentido convencional del término. Es uno de los pocos conflictos del mundo contemporáneo que tiene dimensiones religiosas activas y profundas para múltiples tradiciones, judía, cristiana e islámica. Eso significa que los eventos que ocurren allí resuenan de maneras que ningún otro conflicto geográfico produce. Y significa también que la tentación de interpretarlos a través del lente profético es particularmente fuerte para cientos de millones de personas en todo el mundo, lo cual a su vez tiene consecuencias políticas reales porque las interpretaciones proféticas no son solo ejercicios académicos, influyen en cómo las comunidades perciben los eventos, en qué respuestas consideran apropiadas, en qué alianzas apoyan y en qué escaladas toleran. El conflicto en Gaza, que estalló con nueva intensidad en octubre de 2023, ha producido un nivel de devastación y sufrimiento humano que ha conmocionado al mundo con imágenes que ningún análisis político puede contener sin que algo se escape. Miles de muertos entre civiles. Una población atrapada en condiciones de crisis humanitaria que los organismos internacionales describen con un lenguaje de urgencia extrema. Un conflicto que ha reactivado tensiones globales que parecían contenidas bajo capas de pragmatismo diplomático y ha mostrado hasta qué punto las divisiones en la comunidad internacional son más profundas de lo que los marcos de cooperación sugieren. Las instituciones internacionales han mostrado sus limitaciones de una manera que ha dejado a muchos observadores con la sensación de que el sistema construido para gestionar los conflictos del mundo está menos equipado para hacerlo de lo que se asumía.
Y más allá de Medio Oriente, el escenario global presenta características que cualquier observador honesto, independientemente de sus creencias religiosas, reconocería como extraordinarias en el contexto de la historia reciente. Rusia mantiene una guerra de agresión en Ucrania que ha redefinido las fronteras de lo que Europa consideraba posible dentro de sus propias fronteras geográficas. Una guerra que ha producido la mayor movilización de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que ha obligado a repensar la arquitectura de seguridad construida con décadas de esfuerzo diplomático en la posguerra. Una guerra que ha mostrado con brutal claridad que las garantías de seguridad sin respaldo militar real son documentos sin valor cuando el actor que las violó decide que su interés está en ignorarlas. China, con su propia combinación de ambiciones globales y contradicciones internas, observa, calcula y avanza. Su relación con Taiwán, su competencia estratégica con Estados Unidos en múltiples dominios simultáneos, su posición en los grandes organismos internacionales, sus movimientos en el Pacífico y sus inversiones en África, América Latina y el Medio Oriente. Todo esto forma parte de un escenario geopolítico que los estrategas de Washington, Moscú y Beijing reconocen como el más volátil y el más potencialmente transformador desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las relaciones entre las grandes potencias atraviesan una fractura que muchos analistas serios comparan con la tensión que precedió a los grandes conflictos del siglo XX. Las instituciones de gobernanza global construidas en la posguerra, el sistema de las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods, los marcos de comercio internacional, muestran señales de tensión severa en su capacidad para gestionar un mundo que ha cambiado más rápido de lo que esas instituciones pueden adaptarse. Y todo esto ocurre mientras el mundo atraviesa transformaciones tecnológicas que no tienen precedente en la velocidad con que están alterando las estructuras de poder, comunicación, vigilancia y control que definen la organización de las sociedades humanas. La inteligencia artificial está redefiniendo en tiempo real lo que significa la ventaja estratégica, militar y económica. Los sistemas de armas autónomas plantean preguntas éticas y de escalada que los marcos legales internacionales no están equipados para responder. Las criptomonedas y los sistemas de pago digital están alterando lentamente la arquitectura del poder económico que sostiene a las instituciones financieras internacionales. Las redes sociales han creado ecosistemas de información donde la realidad compartida se fragmenta en millones de burbujas paralelas, cada una con sus propias narrativas, sus propias certezas y sus propios profetas. ¿Es todo esto el cumplimiento de lo que Ezequiel vio desde su exilio en Babilonia hace 2600 años? ¿Es el escenario que el autor del Apocalipsis intentó describir con el lenguaje simbólico disponible en su época? Esa pregunta merece más que un sí o un no instintivo. Merece la honestidad de explorar con cuidado lo que realmente podemos saber y lo que estamos proyectando a partir de lo que queremos creer. Lo que podemos saber con certeza es esto: los profetas bíblicos estaban describiendo patrones. Patrones de concentración del poder hasta extremos insostenibles, de desintegración moral de las instituciones que supuestamente protegen a los más vulnerables, de conflicto entre imperios que arrastra consigo a poblaciones que no han elegido ninguna de las ambiciones que las destruyen, y esos patrones son, efectivamente, perennes. No necesariamente porque los profetas hayan tenido acceso sobrenatural a detalles futuros específicos, sino porque describían algo profundamente estable en la naturaleza del poder humano y sus consecuencias cuando no encuentra límites que lo regulen. El poder tiende a concentrarse. Las concentraciones de poder generan resistencias, las resistencias generan conflictos. Los conflictos desplazan a poblaciones, las poblaciones desplazadas generan crisis humanitarias, las crisis humanitarias erosionan los marcos de cooperación internacional. Y la erosión de esos marcos abre espacio para nuevas concentraciones de poder que repiten el ciclo con variaciones. Este esquema no requiere ninguna intervención sobrenatural para explicarse. Es, en cierto sentido, la mecánica básica y recurrente de la historia humana. Pero hay algo que los profetas bíblicos añadían a ese análisis que no encontramos en ningún texto puramente político o histórico de su época: es la dimensión moral del diagnóstico. Para Isaías, para Jeremías, para Ezequiel, la calamidad no era simplemente el resultado de fuerzas geopolíticas impersonales. Era el resultado de elecciones concretas, de decisiones que tenían nombre y apellido, de la injusticia institucionalizada que beneficiaba a los que ya tenían poder a expensas de los que no tenían ninguno, de la opresión de los más vulnerables que se normalizaba hasta volverse invisible para los que no la sufrían, de la corrupción de quienes tenían el poder de proteger y elegían protegerse a sí mismos, de la incapacidad colectiva para reconocer las consecuencias de esas elecciones antes de que fuera demasiado tarde para cambiar el curso. Esa es quizás la dimensión más incómoda de los textos proféticos bíblicos cuando se los lee con honestidad en el contexto contemporáneo. No su capacidad de predecir eventos militares o geopolíticos específicos, que puede discutirse y matizarse indefinidamente,
sino su diagnóstico moral, que parece describir con una claridad perturbadora a cualquier sociedad en cualquier época que ha permitido que la injusticia estructural, la desigualdad sistemática y la concentración de poder sin contrapesos lleguen a ciertos umbrales que históricamente preceden al colapso. La pregunta no es si los profetas describían el futuro en sentido técnico. La pregunta es si describían algo verdadero sobre la condición humana que sigue siendo igualmente verdadero hoy. Y esa pregunta tiene una respuesta mucho más clara. Hay un elemento adicional que este análisis no puede ignorar, la dimensión tecnológica y económica de los textos proféticos, que a menudo queda en segundo plano frente a los escenarios militares y geopolíticos más espectaculares, pero que puede ser la más directamente relevante para el mundo contemporáneo. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 13, describe una situación en la que ninguna persona puede comprar ni vender sin una marca específica que indica lealtad al sistema de poder dominante. Este pasaje ha sido interpretado a lo largo de los siglos de maneras muy diversas, como una descripción del sistema económico del Imperio Romano que exigía lealtad al emperador como condición de plena participación comercial, como una metáfora del control que cualquier sistema de poder totalitario ejerce sobre la vida económica de quienes viven bajo él, y, en las últimas décadas, como una anticipación de sistemas de identificación digital que podrían en principio implementarse a escala global. La tecnología contemporánea ha creado, por primera vez en la historia humana, la infraestructura técnica que haría posible el tipo de control económico centralizado que el texto describe. Sistemas de pago digital rastreables en tiempo real, identidades digitales vinculadas a toda actividad económica, sistemas de crédito social que algunos gobiernos ya han implementado en diferentes formas y con diferentes niveles de sofisticación, inteligencia artificial capaz de procesar volúmenes de información sobre el comportamiento individual que habrían sido imposibles de concebir hace 20 años. Si alguna generación anterior hubiera tenido acceso a un sistema que le permitiera ver esto, probablemente habría encontrado en él la descripción más literal posible de ese pasaje del Apocalipsis. ¿Es eso el cumplimiento del texto? No podemos saberlo. Pero lo que sí puede decirse sin exageración es que el mundo actual ofrece posibilidades de control económico centralizado que ninguna generación anterior pudo siquiera imaginar como tecnológicamente realizables. Si eso es una coincidencia, es extraordinariamente específica. Detengámonos aquí y pensemos en lo que significa realmente interpretar una profecía, porque hay un supuesto que a menudo se da por sentado en estas conversaciones y que merece ser examinado con más cuidado. La interpretación profética tiende a asumir que el texto tiene un significado definitivo que espera ser descubierto, y que la tarea del intérprete es encontrar la clave que lo abre. Pero los textos proféticos bíblicos fueron escritos en idiomas que ya nadie habla como lengua materna, el hebreo bíblico y el griego koiné. Idiomas que tenían matices y convenciones de sentido que los traductores llevan siglos intentando capturar sin lograrlo perfectamente. Fueron escritos en culturas cuyas categorías de pensamiento eran radicalmente diferentes de las nuestras. Usaban géneros literarios que tenían convenciones específicas, que sus autores y audiencias originales reconocían de manera inmediata pero que nosotros debemos reconstruir con esfuerzo académico considerable. Eso significa que cualquier interpretación, por más sofisticada y bien documentada que sea, implica un conjunto de elecciones sobre cómo llenar los espacios que el texto no especifica. Cuando un intérprete dice que Gog es Rusia, está tomando una decisión sobre cómo identificar un nombre propio cuyo significado original es incierto entre los especialistas, aplicándolo a un Estado-nación moderno cuya naturaleza como entidad política es radicalmente diferente de cualquier cosa que Ezequiel pudiera haber concebido, y proyectando sobre ese Estado las características que el texto atribuye a Gog. Cada uno de esos pasos implica elecciones que otros intérpretes igualmente serios y igualmente informados hacen de manera diferente. Eso no significa que la interpretación profética sea imposible o inútil. Significa que es difícil, que requiere humildad epistémica genuina, y que las afirmaciones de certeza absoluta en este campo son, casi sin excepción, epistemológicamente insostenibles. Los grandes intérpretes de la tradición cristiana lo han sabido siempre. Agustín de Hipona era notablemente cauteloso respecto a las interpretaciones escatológicas demasiado concretas y demasiado temporalmente específicas. Tomás de Aquino advertía contra la excesiva confianza en la lectura de los tiempos y las señales. Calvino comentó el Apocalipsis con una cautela que sorprende a quienes asumen que los reformadores eran entusiastas del lenguaje apocalíptico sin matices. Y la historia está llena de personas brillantes, sinceras y bien intencionadas que estaban convencidas de haber identificado el cumplimiento final de las profecías y que simplemente se equivocaron. Eso no significa que todos los que hacen esa afirmación se equivoquen por definición. En algún momento, si los textos apuntan a eventos reales, alguien que lo crea habrá tenido razón. Pero sí significa que la convicción sincera no es evidencia suficiente, y que la historia de las interpretaciones fallidas debería ser parte de cualquier conversación honesta sobre el tema. Y sin embargo,
Sería igualmente deshonesto ignorar lo que estos textos han hecho en la historia humana, independientemente de su estatus profético técnico. Han servido como lenguaje para nombrar el miedo colectivo, dándole una forma que lo hace más manejable. Han proporcionado a comunidades en crisis un marco de sentido que les ha permitido sobrevivir a traumas que de otra manera habrían resultado destructivos para su cohesión y su identidad. Han funcionado como sistemas de advertencia moral en épocas en que prácticamente nadie más estaba dispuesto a decirle la verdad al poder. Han inspirado resistencia, esperanza y solidaridad en circunstancias que desde cualquier perspectiva racional parecían desesperadas. Las comunidades esclavizadas en América encontraron en el Éxodo y en las visiones del Apocalipsis un lenguaje de resistencia y esperanza que sostuvo su dignidad en condiciones diseñadas para destruirla. Los movimientos de derechos civiles encontraron en los profetas del siglo VIII razones para creer que la historia no da la razón de manera permanente a los que tienen más poder. Los pueblos colonizados en múltiples continentes encontraron en la narrativa profética un diagnóstico de los imperios que los oprimían que les daba orientación y legitimidad. Eso es real y significativo, independientemente de cualquier otra consideración, y merece ser reconocido sin reducir estos textos a simples instrumentos ideológicos, ni elevarlos a documentos mágicos. Hay un elemento más que conviene explorar antes de llegar a la reflexión final, y es el que quizás sea el más perturbador de todos, es la pregunta sobre la agencia humana en el esquema profético. Una de las tensiones más profundas en la tradición profética bíblica es la tensión entre la soberanía de lo divino sobre la historia y la responsabilidad humana dentro de ella. Si el futuro ya está determinado en sus grandes líneas, ¿qué sentido tiene advertir? ¿Para qué llamar al cambio, si el desenlace ya está escrito en algún lugar? Los propios textos proféticos luchan con esta tensión de maneras que no siempre resuelven de manera limpia. El famoso caso de Jonás, que predica la destrucción inminente de Nínive y luego se enoja cuando la ciudad se arrepiente y la destrucción no ocurre, es un ejemplo casi cómico de esta tensión. La predicción resultó ser condicional, no absoluta, y eso desconcertó al propio profeta que la pronunció. Si las advertencias proféticas son condicionales, si describen lo que ocurrirá si ciertos patrones continúan en lugar de lo que ocurrirá inevitablemente independientemente de lo que hagan los seres humanos, entonces la respuesta apropiada a esas advertencias no es el fatalismo contemplativo sino la acción responsable. No es observar con fascinación académica cómo los eventos se desarrollan como en un espectáculo cuyo guión ya está escrito. Es tomar las advertencias como señales de que hay elecciones que todavía pueden hacerse de manera diferente, en la política, en la economía, en las relaciones entre comunidades, en la manera de usar el poder. Eso es, quizás, el mensaje más urgente y más difícil de la tradición profética bíblica para el mundo contemporáneo, no la emoción de reconocer patrones. No el consuelo de saber que esto ya fue predicho y que por tanto tiene sentido, sino la responsabilidad de responder a lo que esos patrones señalan. Las sociedades, según los profetas bíblicos, no colapsan primero militarmente, colapsan primero moralmente. La corrupción de las instituciones que debían proteger a los más vulnerables, la normalización de la injusticia que convierte en rutina lo que debería ser inaceptable, la desconexión entre los que tienen el poder de tomar decisiones y los que sufren sus consecuencias, la erosión de la confianza como capital social fundamental, sin el cual ninguna cooperación es posible. Todo esto precede y prepara el terreno para el colapso que luego parece llegar desde afuera, desde un enemigo exterior, desde una catástrofe natural, desde una economía que de repente se derrumba, pero que en realidad fue construido desde adentro, ladrillo por ladrillo, decisión a decisión, durante el tiempo en que todavía era posible elegir de otra manera. Los grandes imperios que los profetas describían han desaparecido. Asiria es polvo bajo el desierto de Irak, Babilonia es polvo, Roma ha dejado de ser Roma. El mundo en que vivían los primeros lectores del Apocalipsis ha desaparecido tan completamente que necesitamos arqueólogos y filólogos para reconstruirlo. Y sin embargo, las preguntas que esos textos formulaban siguen estando aquí, sin respuesta definitiva, resistiéndose a ser archivadas, esperando que cada generación tenga la honestidad intelectual y el valor de tomarlas en serio. Habrá quienes lean lo que estamos viendo hoy, y concluyan que el desenlace final está cerca, que los eventos actuales son los últimos actos de un drama que comenzó hace milenios y que está llegando a su resolución, que lo que fue advertido está finalmente cumpliéndose ante nuestros ojos en tiempo real. Esa es una posición que millones de personas sostienen con sinceridad y con convicción genuina, y merece el respeto que se debe a cualquier posición sostenida con integridad. Habrá quienes lean lo mismo y concluyan que estamos viviendo una crisis más, intensa y peligrosa sin duda, compleja y multidimensional de maneras que pocas épocas anteriores igualaron, pero no cualitativamente diferente en su esencia de las crisis que cada generación humana ha tenido que enfrentar. Que los patrones que reconocemos en los textos proféticos son los patrones eternos de la condición humana, y que la historia continuará más allá de nuestra propia época como ha continuado más allá de todas las épocas que creyeron ser la última.
Esa también es una posición que merece ser tomada en serio. Y habrá quienes se queden en el espacio difícil entre ambas certezas, convencidos de que algo significativo está siendo señalado por la convergencia de presiones que vivimos. Convencidos también de que la honestidad intelectual exige no pretender saber con precisión qué es ese algo, ni cuándo ocurrirá, ni cómo terminará. Capaces de tomar en serio las advertencias sin convertirlas en certezas cómodas, capaces de reconocer los patrones sin pretender dominar su significado final. Los profetas bíblicos hablaron en medio del caos de su tiempo. Hablaron cuando nadie quería escuchar. Hablaron cuando la verdad que tenían que decir los hacía impopulares, peligrosos, perseguibles. Y el eco de sus palabras lleva siglos resonando porque lo que dijeron tenía algo verdadero que ninguna época ha podido refutar completamente. Ahora mismo, mientras termina este análisis, mientras el mundo fuera de tu pantalla continúa siendo lo que es, con sus guerras y sus alianzas frágiles y sus tecnologías aceleradas y sus instituciones que crujen, la pregunta central de este recorrido sigue abierta. No la pregunta de si esto fue advertido. Esa respuesta depende de qué significa advertir y qué significa cumplirse, y esas definiciones no son tan simples como parecen. La pregunta más importante, la pregunta que los profetas siempre quisieron hacerle a su audiencia, en cualquier época, en cualquier crisis, ante cualquier colapso que pareciera definitivo y resultara ser solamente el principio de algo diferente. ¿Qué harías diferente si supieras que lo que estás viendo ahora fue advertido hace siglos, y qué te impide hacerlo si resulta que no lo fue? Pero para llegar a esa pregunta final con toda su fuerza, necesitamos recorrer un camino más. Necesitamos detenernos en algo que la conversación sobre profecía y eventos actuales a menudo omite, quizás porque resulta demasiado incómodo. La manera en que el lenguaje profético no solo describe eventos sino que también los moldea. No es un fenómeno menor ni secundario. Las profecías no solo anticipan, también influyen. Las comunidades que creen vivir en un tiempo profético actúan en consecuencia. Sus percepciones del presente están filtradas por el lente de las expectativas que los textos han generado. Sus decisiones políticas y militares, en casos históricos documentados, han estado influenciadas por interpretaciones de los textos proféticos que los líderes de esas comunidades tomaban como guía genuina para la acción. Esto es especialmente visible en la historia reciente del Medio Oriente. El sionismo como movimiento político moderno tiene raíces que no son exclusivamente religiosas. Sus fundadores más influyentes en el siglo XIX eran frecuentemente seculares, pero el proyecto de establecer un Estado judío en la tierra de Israel resonó con una profundidad particular entre comunidades judías religiosas que veían en él el inicio del proceso que los textos proféticos describían como el reagrupamiento del pueblo en su tierra antes del tiempo final. Y resonó con igual profundidad entre comunidades cristianas evangélicas de Gran Bretaña y Estados Unidos que compartían esa lectura de la profecía desde su propia perspectiva teológica. El apoyo de Gran Bretaña al proyecto sionista, expresado de manera emblemática en la Declaración Balfour de 1917, tenía dimensiones políticas y estratégicas evidentes que los historiadores han analizado extensamente. Pero también tenía una dimensión de expectativa profética que algunos de los actores clave del proceso reconocían abiertamente. Lloyd George, primer ministro británico en ese momento, describió más tarde la influencia de su educación religiosa no anglicana y su familiaridad con los textos proféticos en su simpatía por el proyecto sionista. Este entrelazamiento entre interpretación profética y decisión política no desapareció con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, sigue siendo activo y sigue teniendo consecuencias. En los Estados Unidos, la comunidad evangélica conservadora, que tiene una interpretación futurista de los textos proféticos en que el Estado de Israel desempeña un papel central en el guión del fin de los tiempos, es uno de los lobbies más activos en favor de la política exterior estadounidense de apoyo incondicional a Israel. Para esta comunidad, ese apoyo no es solo política exterior convencional, es obediencia a una narrativa que ellos creen escrita por Dios y que va más allá de cualquier cálculo estratégico convencional. Eso tiene consecuencias reales y mesurables en cómo se formulan y se votan las políticas. Y significa que la interpretación profética no es solo un fenómeno cultural o religioso privado. Tiene dimensiones políticas que afectan a millones de personas que no comparten esas interpretaciones y que no han elegido vivir dentro de esa narrativa. Del otro lado, en el mundo islámico, las tradiciones escatológicas también son poderosas y también influyen en cómo algunos actores leen los eventos actuales. Las tradiciones sadísticas sobre la batalla final cerca de Jerusalén, sobre el papel de determinadas figuras en los eventos del tiempo final, sobre la relación entre los eventos actuales en Palestina y el desenlace profético que los textos islámicos describen, forman parte del imaginario de comunidades que abarcan cientos de millones de personas. Para algunos actores en el conflicto actual,
incluyendo grupos que usan la violencia como instrumento. Esas expectativas escatológicas no son solo contexto cultural, son motivación operativa. Cuando las expectativas proféticas de múltiples tradiciones se intersectan en un mismo espacio geográfico, el resultado es una acumulación de presión simbólica y práctica que cualquier análisis geopolítico que ignore las dimensiones religiosas será incompleto. Tierra Santa no es sagrada solo para una tradición. Es el territorio en que se superponen tres narrativas de salvación, tres lecturas del tiempo y la historia, tres conjuntos de expectativas sobre qué debe ocurrir allí antes del desenlace final. Esa superposición tiene una carga explosiva que ningún acuerdo político puede desactivar completamente mientras las expectativas proféticas que lo alimentan sigan siendo activas. Y son activas. Cualquiera que haya seguido la cobertura mediática de los últimos años sabe que el conflicto en Tierra Santa genera un volumen de discurso profético, en múltiples idiomas y desde múltiples tradiciones, que no tiene equivalente en ningún otro conflicto del mundo. El número de videos, artículos, sermones y declaraciones que conectan los eventos actuales con profecías específicas de diversas tradiciones es difícil de cuantificar, pero es enorme. Y ese discurso no ocurre en un vacío. Influye en cómo las personas perciben los eventos, en qué tipo de resoluciones consideran posibles o imposibles y en qué escenarios futuros están dispuestos a contemplar. Hay una reflexión que conviene hacer aquí, incómoda pero necesaria. La expectativa profética de un desenlace catastrófico seguido de una transformación redentora puede, en ciertas condiciones, reducir la motivación para trabajar hacia soluciones políticas que requieren compromiso, paciencia y disposición a aceptar resultados imperfectos. Si uno cree genuinamente que el desenlace ya está determinado y que ocurrirá independientemente de los esfuerzos diplomáticos, la tentación de no invertir en esos esfuerzos, de no hacer las concesiones difíciles que cualquier paz real requiere, puede ser considerable. Esto no es una crítica a la fe religiosa como tal. Es una observación sobre cómo ciertas interpretaciones de la fe religiosa pueden interactuar con las realidades políticas de maneras que no siempre producen los mejores resultados para las personas de carne y hueso que viven en las zonas de conflicto. Y es precisamente el tipo de observación que los propios profetas bíblicos hubieran hecho, porque los profetas bíblicos no eran ajenos a las consecuencias concretas que tenían las interpretaciones teológicas en la vida de las personas reales. Jeremías lo sabía bien. Cuando predicaba que Jerusalén caería, no lo hacía desde un lugar de indiferencia ante ese resultado. Lo hacía desde la convicción de que reconocer la verdad, por más dolorosa que fuera, era la única manera de minimizar el sufrimiento que estaba por venir. Su alternativa no era la resignación ni el fatalismo, era la supervivencia con los ojos abiertos. Rendir la ciudad antes de que fuera destruida completamente, preservar lo que todavía podía preservarse, sobrevivir para construir algo diferente. Eso requería una disposición a aceptar una realidad que resultaba profundamente inaceptable para la mayoría de sus contemporáneos. La valentía de los profetas bíblicos no era la valentía de quien predica sin consecuencias. Era la valentía de quien dice la verdad que el poder no quiere escuchar, acepta las consecuencias de decirla, y sigue diciéndola de todos modos porque la alternativa es ser cómplice de un desastre evitable. Hay profetas en ese sentido en el mundo contemporáneo. Hay voces que están diciendo verdades incómodas sobre los patrones que observan, sobre las direcciones que las cosas están tomando, sobre las consecuencias que pueden anticiparse si ciertos cursos continúan. La respuesta es sí. Existen en el ámbito científico, donde los investigadores del clima llevan décadas describiendo con creciente precisión las consecuencias de trayectorias que la sociedad global sigue sin cambiar de manera suficientemente rápida. Existen en el ámbito económico, donde los analistas que alertaron sobre la fragilidad del sistema financiero antes de 2008 fueron ignorados hasta que el colapso que habían descrito ocurrió con la escala que habían predicho. Existen en el ámbito geopolítico, donde los especialistas en seguridad que alertaron sobre el riesgo de invasión rusa en Ucrania años antes de 2022 fueron tratados como alarmistas hasta que resultaron tener razón. El patrón del profeta ignorado, que lleva advirtiendo durante tiempo suficiente para que sus advertencias sean comprobables cuando el evento que describía finalmente ocurre, es un patrón que la historia repite con una regularidad notable. Y repite también, con igual regularidad, la respuesta de las audiencias que preferían no escuchar, primero la incredulidad, luego el ridículo, luego el silencio, y finalmente, cuando el evento ocurre, la revisión histórica que convierte al profeta ignorado en una figura visionaria que todos afirman haber escuchado. ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué las advertencias, incluso cuando son claras y bien fundamentadas, tan a menudo resultan insuficientes para motivar cambios antes de que sea demasiado tarde? Esta es quizás la pregunta más importante y más difícil de responder honestamente. La psicología del riesgo ofrece algunas respuestas técnicas. Los seres humanos son notoriamente malos para procesar amenazas abstractas o alejadas en el tiempo, incluso cuando esas amenazas tienen consecuencias concretas e inminentes cuando se las examina con atención.
Las estructuras de incentivos institucionales, económicos y políticos frecuentemente recompensan el corto plazo y penalizan la disposición a aceptar costos presentes por beneficios futuros. La naturaleza de la comunicación contemporánea, que prima la urgencia y la novedad, hace difícil sostener la atención sobre amenazas que se desarrollan lentamente aunque sean más serias que la mayoría de las emergencias cotidianas. Pero los profetas bíblicos ofrecían una respuesta más profunda. La resistencia a escuchar las advertencias, decían, no es principalmente un problema cognitivo o técnico, es un problema moral. Es el resultado de haber invertido demasiado en las narrativas actuales como para querer ver lo que las cuestionaría. Es el resultado de tener demasiado que perder en el presente como para contemplar honestamente el futuro que se acerca. Es el resultado de haber confundido el confort con la verdad. Y eso, más que cualquier geopolítica específica o cualquier cumplimiento profético detallado, es lo que hace que los textos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y el Apocalipsis sigan siendo perturbadoramente actuales. No porque predigan el futuro en el sentido técnico, sino porque diagnostican algo sobre la condición humana que el paso del tiempo no ha corregido. Regresemos al mundo concreto por un momento, antes del cierre. Porque el mundo concreto es donde vivimos, y es el mundo concreto al que los profetas dirigían sus palabras. Las guerras actuales matan a personas reales. Las crisis humanitarias desplazan a familias reales. Las tensiones geopolíticas entre grandes potencias tienen consecuencias reales sobre las vidas de personas que no tienen ningún papel en las decisiones que producen esas tensiones. Las transformaciones tecnológicas están cambiando la naturaleza del trabajo, de la comunicación, de la privacidad y del poder de maneras que afectan a personas reales en tiempo real. Las desigualdades que se profundizan tienen rostros concretos y nombres específicos. Los profetas bíblicos no eran ajenos a esa concretud. Isaías describía a los que vendían al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jeremías describía a las viudas y los huérfanos abandonados por un sistema que afirmaba protegerlos. Ezequiel describía a los pastores que se alimentaban del rebaño en lugar de alimentarlo. El Apocalipsis describía el comercio de esclavos entre las mercancías de la bestia con una precisión que sus lectores del siglo I reconocían de inmediato. La distancia entre esas descripciones y el mundo contemporáneo es menor de lo que el optimismo histórico quisiera creer. Las formas han cambiado, los mecanismos son más sofisticados, pero las estructuras que producen que algunos vivan en condiciones que otros considerarían inaceptables si las vieran de cerca siguen siendo reconocibles en sus mecanismos esenciales. Y quizás eso sea, al final, la contribución más honesta que un análisis serio de los textos proféticos bíblicos puede hacer al presente. No la predicción de calendarios ni la identificación de figuras actuales con símbolos antiguos, sino la invitación a mirar el mundo concreto con los ojos que los profetas tenían. Los ojos que ven el sufrimiento antes de que sea estadística. Los ojos que identifican las causas estructurales de la injusticia antes de que produzcan sus consecuencias más visibles. Los ojos que reconocen los patrones que llevan a los colapsos antes de que el colapso haga que el reconocimiento sea inútil. Eso es lo que los profetas hacían. Eso es lo que les costó caro en su tiempo. Y eso es lo que sus palabras siguen invitándonos a hacer, 2500 años después, en un mundo que tiene cohetes y satélites e inteligencia artificial pero que sigue repitiendo, con asombrosa fidelidad, los mismos errores que ellos describieron. Las profecías que hemos recorrido en este análisis nacieron en medio del caos. Nacieron cuando Asiria avanzaba implacable desde el norte, cuando Babilonia sitiaba Jerusalén, cuando el exilio parecía el final de todo, cuando el Imperio Romano aplastaba cualquier resistencia con la eficiencia mecánica de quien sabe que tiene el monopolio de la violencia a su favor. En cada uno de esos momentos, alguien tuvo la claridad para ver más allá del presente inmediato y la valentía para decir lo que veía. Hoy, el caos tiene formas diferentes. Las potencias que avanzan tienen nombres diferentes. Los exilios son de tipos que los profetas del siglo VIII no habrían podido anticipar. Exilios de sentido, de comunidad, de fe en que las cosas pueden ser diferentes. Las ciudades sitiadas tienen perímetros que no son de muros de piedra sino de información, de economía, de narrativas que no admiten alternativas. Pero la pregunta que los profetas formulaban sigue siendo la misma. No. ¿Qué va a pasar? En el sentido de un horario de eventos futuros. Sino algo más urgente, más cercano, más difícil de eludir. ¿Qué estás haciendo tú con lo que ves? ¿Qué responsabilidad tienes, como persona concreta en un mundo concreto, ante los patrones que los textos describen y que la historia repite? Los imperios que los profetas describían han desaparecido. La tierra que era el escenario de sus advertencias sigue siendo el escenario de conflictos que parecen no tener resolución. Las palabras que pronunciaron siguen siendo leídas por millones de personas que encuentran en ellas algo que ninguna otra fuente les da. ¿Será que lo que esas palabras ofrecen no es primariamente información sobre el futuro, sino una forma de ver el presente con más honestidad de la que el presente generalmente nos permite?
¿Será que la pregunta de si vivimos el cumplimiento de las profecías es menos importante que la pregunta de si estamos viviendo a la altura de las advertencias que contienen? El mundo sigue girando, las guerras continúan, los análisis se acumulan, los titulares se suceden. Y en algún lugar, alguien está leyendo un texto que tiene más de 2000 años y encontrando en él algo que le resulta perturbadoramente familiar. ¿Qué vas a hacer con eso?